Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de soporte técnico. Hoy hablaremos sobre algunos problemas comunes que pueden surgir con tu procesador y memoria RAM. Asimismo, hablaremos sobre cómo solucionar estos problemas. Empecemos. El sobrecalentamiento del procesador es un problema común que puede causar inicios inesperados en su computadora. Esto ocurre como medida de seguridad para prevenir daños permanentes. Algunos síntomas que incluye el sobrecalentamiento son los reinicios sin razón aparente. Esto se debe a que el procesador se está calentando demasiado y la computadora fuerza un reinicio para protegerse. Para diagnosticar este problema podemos utilizar programas como CoreTemp o HW Monitor. Si la temperatura del procesador se mantiene constantemente por encima de los 80 grados, incluso si está en reposo, tenemos un problema. La temperatura ideal del procesador debería estar entre los 40 y 70 grados centígrados. Para solucionar el sobrecalentamiento, pruebe cambiando la pasta térmica. Verifique si el sistema de enfriamiento es adecuado para su procesador. Limpie el polvo acumulado y asegúrese de que el disipador esté bien conectado. Otro problema común que presentan los procesadores es en su alimentación. La falta de energía adecuada para el procesador puede impedir que su computadora encienda. El síntoma más evidente es que la computadora no enciende en absoluto. Para diagnosticar ese problema, verifique si el cable de alimentación de la fuente de poder y la propia fuente de poder está bien conectado. También esto se puede deber a un problema con la placa madre. La única solución para este problema es identificar y reemplazar la pieza defectuosa, ya sea el cable, la fuente de poder o la placa madre. Los disipadores de calor son esenciales para mantener el procesador a una temperatura adecuada. Los fallos en estos componentes pueden causar varios problemas. Los síntomas pueden incluir ruidos fuertes, bajo rendimiento, apagados inesperados y sobrecalentamiento del equipo. Si el equipo se calienta demasiado y el procesador reduce su potencia o se apaga la computadora, es posible que el ventilador esté fallando. Para solucionar este problema, asegúrese de que el cable del ventilador esté bien conectado, limpie el polvo, verifique el flujo de aire y si es necesario, reemplace el ventilador. El overclocking es una práctica que aumenta la frecuencia del procesador. Sin embargo, puede causar sobrecalentamiento y otros problemas. Algunos síntomas después de realizar el overclocking incluyen el gran calentamiento, los fallos repentinos, bloqueos y posibles daños al procesador. Para diagnosticar este problema, monitoree las temperaturas del procesador usando la aplicación BIOS UEFI o aplicaciones como CoreTemp. En casos extremos, revise si hubo daños visibles en el procesador. Para solucionar este problema, mejore su sistema de enfriamiento y, en caso de realizar overclocking, aumente las frecuencias gradualmente, monitoreando siempre la estabilidad y las temperaturas. Una mala manipulación del procesador también puede dañarlo seriamente. Si la computadora no arranca después de instalar o reemplazar un procesador, podría deberse a pines doblados o dañados debido a una mala instalación. Verifique los pines del procesador y la placa madre si la computadora no arranca como debería. La única solución ante este problema es reemplazar el procesador o la placa madre dañada. Ahora vamos a hablar sobre errores o fallas que puede presentar la memoria RAM. Como primer problema tenemos la memoria llena o casi llena. Con esto vamos a empezar a notar que nuestra computadora está excesivamente lenta a la hora de realizar diferentes tareas al mismo tiempo. Nuestra computadora nos va a comunicar si esta no cuenta con memoria suficiente. También nosotros podemos hacer un diagnóstico de la propia memoria y comprobar si es que en realidad está teniendo problemas o puede ser un virus y ver si se puede reparar o si vamos a tener que cambiar la memoria que tenemos.
Para este problema, la solución más fácil es comprar más memoria, cambiar la que ya tenemos, pero esto también es lo más costosa. Entonces, lo recomendable es hacer el diagnóstico, verificar cuál es el problema y ver si se puede solucionar. Si no, sí sería reemplazar los sticks que tenemos de memoria. Como siguiente problema tenemos la pantalla azul en Windows. Cuando nosotros encendemos la computadora o al rato de estarla utilizando, esta nos va a mostrar un pantallazo azul. Aquí también sería recomendable hacer el diagnóstico de memoria de Windows y verificar qué es el problema específicamente, porque eso también se puede ver a un problema con la memoria. Si esta es la primera vez que nos sucede, lo recomendable es reiniciar la computadora a ver si persiste. Luego hacer el diagnóstico y por último, la última opción que tenemos es reinstalar Windows, que eso también podría solucionar el problema. Si ya después de realizar estas tres pruebas no se arregla, lo más probable es que tengamos que reemplazar nuestra memoria RAM. También tenemos el problema de memoria incompatible con tarjeta madre. Cuando nosotros vayamos a encender la computadora, esta no va a arrancar como es debido, o tal vez ni siquiera va a dar imagen. Si vemos que esta no está dando imagen y tal vez tenemos una placa base que tiene luces para indicar distintos problemas y vemos que la de RAM está encendida, podemos saber que es un problema directamente con la RAM y tenemos que revisar si son compatibles con la placa base. A la hora de revisar debemos verificar que la velocidad de nuestra memoria RAM es una que soporta la placa base. Si no conocemos mucho del tema, podemos utilizar diferentes programas, por ejemplo Crucial Advisor, y meter nuestros componentes y esto nos va a decir si son compatibles o si debemos reemplazar alguna de las dos cosas. Como cuarto problema tenemos mezclar diferentes tipos de memorias. Esto nos va a generar problemas de compatibilidad y lo más probable es que a la hora de encender la computadora esta ni siquiera nos dé imagen. Si nosotros quisiéramos colocarle más memoria a nuestra placa base o bueno a nuestra computadora, debemos verificar que tenga las mismas características que la que ya tenemos, ya que esto si no va a generar problemas de compatibilidad. Si nos está generando este problema, la única solución que tenemos es comprar otros sticks que sean compatibles con la memoria que ya tenemos o reemplazarlos todos por completo. Por último, vamos a hablar de los beeps o pitidos que podemos escuchar a nuestra tarjeta madre hacer. La mayoría de veces es para alertar algún tipo de error o daño, ya sea por el ensamblaje o que ya los componentes están malos. Primero tenemos el beep largo. Cuando le damos a encender la computadora y lo primero que escuchamos es un beep largo constante, esto lo que nos está diciendo es que la memoria RAM está mal colocada. Podemos verificar revisando que esté bien sujeta o si está floja, podemos sacarla y volverla a meter o podemos intercambiarla de las ranuras porque también puede ser únicamente un problema con esa ranura específicamente de la placa. También si nosotros por ejemplo tenemos una placa madre con 4 espacios, hay que verificar que si vamos por ejemplo a colocar 2 sticks de memoria, entonces que sean los espacios adecuados, que sería el segundo y el cuarto respectivamente. Luego tenemos 2 beeps largos. Esto nos indica un error de paridad y el error de paridad se refiere a que tenemos un problema ocasionado por un defecto físico ya del hardware de la memoria, o también se puede ocasionar por un problema, por ejemplo, con las ranuras de la placa base donde se coloca la memoria. Después de saber esta información, si sabemos que no estamos trabajando con componentes nuevos, debemos verificar ambas cosas, ya sea reemplazando la memoria por una nueva y ver si persiste, así podríamos saber que es un problema por la placa, o hacerlo o simplemente si comprando memoria nueva se soluciona el problema, sabíamos que es un problema ocasionado directamente por la RAM. Por último tenemos el problema con los 3 beeps largos. Esto nos avisa sobre un error en los primeros 64 kilobytes, lo cual nos va a impedir que la computadora arranque normalmente. Para esto tenemos 3 diferentes cosas que revisar para ver qué ocasiona el problema. Si recientemente hemos cambiado la memoria, podemos probar con la que teníamos anteriormente y verificar si esto soluciona el problema. También puede ser por un problema con la instalación, que no hayamos hecho el ensamble correctamente,
o sea que no metimos la memoria como debe ser en los espacios hasta el fondo. Y también podemos alternar la memoria del lugar. Si tenemos los sticks en dos ranuras diferentes, entonces intercambiarlos para ver si eso puede solucionar el problema. Y por último, probar con una memoria que sabemos que está buena, en buen estado, para ver si esto soluciona. Si esto sí soluciona, entonces sabemos que el problema se debe a ya el hardware de la memoria y debemos reemplazar la que tenemos.